Esa noche, mientras la Ciudad de México bajaba el volumen y las luces se iban apagando una por una, el país seguía respirando sin saber lo que venía. No hubo sirenas, no hubo discursos, no hubo anuncios en cadena nacional. Afuera, la gente regresaba a su casa con el cansancio normal del día. Adentro, en una mansión cerrada, el poder no dormía. El verdadero poder nunca duerme. El poder no siempre se ejerce frente al país. A veces se ejerce cuando las puertas se cierran, cuando los teléfonos dejan de sonar y cuando nadie más puede interrumpir lo que está a punto de decidirse. Esa noche no se trataba de convencer a nadie. Se trataba de aguantar la presión, de medir fuerzas, de calcular consecuencias. Y sobre todo, de no equivocarse, o de equivocarse sin testigos. Mientras millones de personas dormían, alguien estaba tomando decisiones por ellas. No fue en una plaza pública, no fue frente a un micrófono, no fue con aplausos de fondo. Fue en una casa grande, silenciosa, rodeada de jardines bien cuidados y vigilada como si el silencio mismo fuera un asunto de seguridad nacional. Lo que ocurrió ahí jamás se contó completo. Se fragmentó, se maquilló, se explicó con palabras elegantes. Pero esa noche, tal como fue, casi nadie la conoce. En los libros de historia, las decisiones presidenciales suelen verse limpias, ordenadas, necesarias. Todo parece tener lógica cuando ya pasó. Lo que no se cuenta es lo que ocurre antes. Antes del operativo. Antes de la orden. Antes de que el país cargue con el resultado. Porque antes de toda decisión polémica, siempre hay una noche incómoda. Una noche donde el poder se encierra consigo mismo. Esta historia no empieza con un hecho, empieza con una espera. Empieza dentro de una mansión presidencial, con hombres caminando despacio por pasillos largos, con miradas que evitan cruzarse y con un ambiente tan tenso que hasta el silencio pesa. Ahí, en ese espacio cerrado, se estaba formando una decisión que cambiaría la historia de México. Y nadie, absolutamente nadie, estaba invitado a opinar. La noche cayó completa sobre la ciudad sin hacer ruido. No hubo un anuncio especial, no hubo una señal en el cielo ni una alarma que advirtiera lo que se estaba gestando. Era una noche más en la capital, de esas en las que el tráfico por fin afloja, los puestos de tacos empiezan a levantar y los últimos camiones avanzan como si nada fuera distinto. Pero dentro de la mansión presidencial, el tiempo corría de otra manera. Ahí, las horas no se medían con relojes, sino con miradas. Con silencios largos. Con pasos que resonaban más de lo normal sobre pisos pulidos. La casa estaba despierta, pero no viva. No había risas, no había música, no había conversaciones innecesarias. Todo se sentía apretado, como si el aire mismo supiera que no era momento de relajarse. Las luces estaban encendidas en varias habitaciones, aunque afuera ya reinaba la oscuridad. No por descuido, sino por costumbre. Esa casa no se apagaba fácilmente. Era un lugar diseñado para resistir, para aislarse, para cerrar filas cuando el país entero parecía moverse demasiado. Desde ahí, la ciudad se veía lejana, casi ajena, como si no perteneciera al mismo mundo. En uno de los salones principales, el ambiente era espeso. No hacía calor, pero nadie se quitaba el saco. No hacía frío, pero nadie se relajaba. Se hablaba poco y cuando alguien lo hacía, bajaba la voz de forma automática, como si las paredes escucharan. Y quizá escuchaban. En ese lugar, todo parecía tener oídos. No era una noche improvisada. Nada ahí lo era. Llevaba días, semanas, tal vez meses gestándose. Solo que esa noche ya no había margen para postergar. Las opciones se habían reducido. Las salidas se veían cada vez más estrechas. Y cuando eso pasa, el poder deja de ser cómodo y empieza a pesar. A ratos, alguien se acercaba a una ventana. No para mirar la ciudad, sino para comprobar que seguía ahí. Que el país no había desaparecido mientras se tomaban decisiones a puerta cerrada. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si no pasara nada. Adentro, nadie se engañaba. Todos sabían que lo que se decidiera ahí no se quedaría ahí. Los pasillos parecían más largos de lo normal. Los pasos se escuchaban lejanos, lentos, medidos. Nadie caminaba rápido. No porque no hubiera prisa,
sino porque cuando la prisa es demasiada, uno camina despacio. Como si así pudiera pensar mejor. Como si cada paso fuera una forma de ordenar las ideas. Esa noche no hubo brindis ni discursos largos. No era momento para palabras bonitas. Las frases eran cortas, directas, cargadas de intención. Nadie levantaba la voz. No hacía falta. El peso de lo que se estaba discutiendo bastaba para mantener a todos en silencio. En algún punto, alguien mencionó escenarios que no convenía repetir en voz alta. Consecuencias que nadie quería cargar, pero que ya estaban sobre la mesa. No se habló de culpables ni de héroes. Se habló de control. De orden. De lo que se consideraba necesario. Palabras frías para justificar decisiones calientes. La mansión, mientras tanto, seguía ahí, imperturbable. Había visto pasar gobiernos, crisis, celebraciones y tragedias. Sus muros no opinaban. Solo guardaban. Esa noche sumaría una más a su colección de silencios incómodos. El presidente permanecía en la casa, aunque no siempre en la misma habitación. Se movía poco, pero cuando lo hacía, el ambiente cambiaba. No porque alzara la voz, sino porque su presencia imponía un silencio distinto. Uno más tenso. Uno que no admitía dudas abiertas. Afuera, en la ciudad, la noche avanzaba. En los barrios, la gente dormía. En las vecindades, algún radio seguía encendido. En los hospitales, el turno nocturno hacía lo de siempre. México seguía siendo México. Pero en esa casa, el país se había reducido a un puñado de decisiones. Y mientras la madrugada se acercaba sin avisar, una idea empezaba a tomar forma con más fuerza. No era nueva. No era improvisada. Pero esa noche dejó de ser una posibilidad y comenzó a sentirse como un destino. Conforme avanzó la noche, la mansión fue quedándose en un silencio distinto. No era el silencio normal de una casa grande cuando todos duermen. Era otro. Más denso. Como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Los relojes seguían marcando el paso del tiempo, pero nadie los miraba. Ahí, las horas no importaban tanto como el momento. En los salones ya no había conversaciones largas. Las palabras se habían ido gastando. Quedaban frases sueltas, intercambios breves, miradas que decían más que cualquier argumento. Nadie necesitaba explicar demasiado. Todos sabían por qué estaban ahí y todos sabían que ya no se trataba de discutir, sino de asumir. El silencio también era una forma de presión. Cuando nadie habla, uno escucha sus propios pensamientos con demasiada claridad. Y en esa casa, los pensamientos no eran cómodos. Había escenarios que se repetían una y otra vez en la cabeza de varios. Algunos se decían a sí mismos que no había alternativa. Otros evitaban pensar demasiado, como si hacerlo pudiera volver todo más real. La mansión estaba diseñada para aislar. Muros altos, accesos controlados, jardines amplios que separaban el interior del ruido de la ciudad. Era un lugar pensado para que el poder pudiera concentrarse sin interrupciones. Esa noche, esa función se cumplía al pie de la letra. Afuera, México seguía con su rutina nocturna. Adentro, el país no tenía voz. En algún pasillo, una puerta se cerró con cuidado, sin azotarla. Nadie quería hacer ruido innecesario. Hasta los gestos parecían medidos. El personal se movía con discreción, casi invisible. Sabían que no era una noche cualquiera y entendían que su trabajo era pasar desapercibidos, no preguntar, no escuchar más de lo debido. La casa había sido testigo de muchas decisiones importantes, pero esa noche tenía un peso distinto. No por lo espectacular, sino por lo definitivo. Se sentía en el ambiente que algo estaba llegando a un punto sin retorno. Cuando una decisión se vuelve inevitable, el silencio deja de ser incómodo y se vuelve pesado. En uno de los salones, alguien apoyó las manos sobre la mesa y se quedó así un momento. No dijo nada. Nadie se lo pidió. Era un gesto automático, como buscando estabilidad. Las discusiones ya no giraban en torno a si se debía actuar, sino a cómo y cuándo. Él se había quedado atrás. Las paredes, cubiertas de cuadros y adornos sobrios, parecían observar sin juzgar. Ahí no había símbolos de cercanía con el pueblo, sino de distancia.
de autoridad, de orden. Esa estética no era casual. Todo en esa casa estaba pensado para recordar quién mandaba y desde dónde. El silencio también permitía que afloraran dudas, aunque nadie las pronunciara en voz alta. No era miedo, al menos no en el sentido común. Era una mezcla rara de responsabilidad, orgullo y terquedad. Reconocer dudas en ese punto habría sido admitir debilidad. Y esa palabra no tenía cabida ahí. A ratos, el sonido lejano de la ciudad se colaba apenas por alguna ventana cerrada. Un coche pasando, una sirena lejana, el murmullo distante de una ciudad que no sabía nada. Esos ruidos parecían venir de otro mundo. Un mundo que en pocas horas sentiría las consecuencias de lo que se estaba gestando en ese silencio. La mansión, mientras tanto, seguía cumpliendo su papel. Guardar. Encerrar. Separar. Cada minuto que pasaba, la decisión se sentía más sólida, más concreta. Ya no era una idea flotando en el aire. Era una presencia. Algo que se podía casi tocar. La madrugada avanzaba sin pedir permiso. Afuera, la noche empezaba a cansarse. Adentro, nadie pensaba en dormir. El silencio ya no era una pausa. Era una antesala. Y todos lo sabían, aunque nadie se atreviera a decirlo. Las presiones no llegaron esa noche con gritos ni amenazas directas. No hacía falta. Ya estaban ahí desde antes, acumuladas como polvo en los rincones de la mansión, pegadas a cada conversación, a cada silencio prolongado. Eran presiones viejas, de esas que se vienen arrastrando desde semanas atrás, desde reuniones discretas, informes incompletos y llamadas hechas a deshoras. No todas venían del mismo lugar. Algunas llegaban disfrazadas de advertencias técnicas, otras de recomendaciones por el bien del país. Había quien hablaba de estabilidad, quien mencionaba el orden, quien repetía que no se podía mostrar debilidad. Palabras que suenan elegantes, pero que pesan como losa cuando se ponen sobre la mesa. En esa casa nadie levantaba la voz, pero todos empujaban. Cada quien desde su trinchera. Unos insistían en que el tiempo se estaba acabando, que dejar pasar más horas sería peor, que la situación ya se estaba saliendo de control. Otros, más cautelosos, sugerían que todavía había margen, aunque sus propias caras delataban que ya no estaban tan seguros. Las presiones también se colaban en forma de datos. Reportes breves, cifras sueltas, escenarios planteados como inevitables. Nadie hablaba de personas concretas. Se hablaba de masas, de riesgos, de focos rojos. Todo se deshumanizaba con facilidad cuando se presentaba como problema técnico. Así era más sencillo justificar lo que venía. Alguien mencionó lo que podía pasar si no se actuaba. No lo dijo de golpe, lo fue soltando poco a poco, midiendo reacciones. Las palabras quedaron flotando en el aire, incómodas, difíciles de ignorar. Nadie las contradijo de inmediato. Porque en el fondo, todos sabían que esas posibilidades también existían. La prensa no estaba invitada a esa conversación. Nunca lo estaba. Ahí se hablaba sin micrófonos, sin grabadoras, sin la necesidad de cuidar el tono para el público. Las frases eran más crudas, más directas. Se decía lo que afuera jamás se diría tal cual. Y eso, paradójicamente, hacía que todo pareciera más real. Las presiones externas también pesaban, aunque no se mencionaran de frente. La imagen del país, la percepción internacional, la idea de control. Nadie quería ser recordado como el que dejó que las cosas se salieran de las manos. Esa palabra, recordado, aparecía en la mente de varios, aunque no se pronunciara en voz alta. En algún momento, alguien soltó una frase seca, sin rodeos. No fue una orden, pero sonó casi igual. Nadie respondió de inmediato. Hubo un silencio corto, tenso, de esos que duran apenas segundos pero se sienten eternos. Después, otro asintió apenas con la cabeza. Y luego otro. Así, sin aplausos ni discursos, la balanza empezó a inclinarse. Las presiones no siempre vienen de afuera. A veces son internas. Orgullo, convicción, la necesidad de demostrar firmeza. En esa mesa no había espacio para mostrarse titubeante. El poder, cuando se siente acorralado, suele endurecerse. Y esa noche, el poder se sentía justo así.
La conversación avanzaba sin rodeos innecesarios. Ya no se debatía si la decisión sería polémica. Eso estaba asumido. Se hablaba de cómo manejar el después, de cómo explicar lo inexplicable, de qué palabras usar para vestir una acción que no necesitaba adornos, pero sí justificaciones. Alguien comentó que el país no entendería de inmediato. Nadie lo negó. Se dijo que con el tiempo, tal vez, las cosas se verían de otra manera. El tiempo siempre ha sido el mejor aliado del poder. Esa idea flotó en el ambiente como una excusa cómoda. La mansión seguía cerrada al mundo exterior. Afuera, la noche avanzaba y la ciudad seguía su curso. Adentro, las presiones se acumulaban como capas, una sobre otra, hasta que resultaba difícil distinguir cuál había sido la primera. Todo empujaba en la misma dirección, aunque nadie lo admitiera abiertamente. Cuando alguien se levantó de su asiento para estirar las piernas, no fue por cansancio físico. Era la incomodidad mental. Tomar aire. Alejarse un momento de la mesa. Pero incluso al caminar por el pasillo, la presión seguía ahí, acompañando cada paso, recordando que no había escapatoria real. Las decisiones importantes rara vez se toman en calma. Se toman en medio de tensiones, miedos y cálculos fríos. Esa noche no fue la excepción. Las presiones que no salieron a la prensa fueron las que terminaron pesando más. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos empezaban a entender que la madrugada no iba a terminar sin una definición clara. Las reuniones a puerta cerrada no comenzaron con formalidades. Nadie anunció que daban inicio, nadie tomó la palabra para marcar el orden. Simplemente sucedieron. Como si todos supieran, desde antes, que esa noche no había espacio para protocolos ni cortesías. Las puertas se cerraron con cuidado, sin hacer ruido, pero una vez cerradas, ya no se volvieron a abrir. En esas habitaciones no había ventanas abiertas ni corrientes de aire. Todo se sentía contenido, encerrado, como si el lugar estuviera diseñado para que las ideas no escaparan. Los hombres que se sentaron alrededor de la mesa no necesitaban presentarse. Se conocían bien. Sabían de qué lado estaba cada quien y qué podía esperar del otro. No eran reuniones para convencer, sino para confirmar. Las palabras eran pocas, pero precisas. Nadie se daba el lujo de hablar de más. Cada frase llevaba una intención clara. Se hablaba de escenarios, de tiempos, de reacciones posibles. No se mencionaban nombres propios ni rostros concretos. Eso hacía todo más manejable. Más frío. Más fácil de procesar. Alguien comentó que no había margen para errores. Otro respondió que en ese tipo de decisiones siempre hay errores, lo importante es quién los carga después. La frase quedó flotando un momento, incómoda, pero nadie la contradijo. En esa mesa, todos sabían que el costo no sería igual para todos. Las reuniones se interrumpían por ratos, no porque se hubieran agotado los temas, sino porque el ambiente se volvía demasiado pesado. Alguien se levantaba, caminaba unos pasos, tomaba agua. Luego regresaban a la mesa como si nada. El cansancio empezaba a notarse en los gestos, en los ojos, en las manos que se apretaban solas sobre la superficie. No era la primera vez que hablaban de esto. Eso era evidente. Las posturas ya estaban definidas. Las dudas, si existían, se guardaban para adentro. Nadie quería ser el primero en mostrar flaqueza. En ese tipo de espacios, dudar se interpreta como debilidad y la debilidad no tiene buena prensa en el poder. Las reuniones continuaron en distintos salones, siempre con el mismo tono. Serio. Seco. Sin rodeos. No había lugar para discursos largos ni para reflexiones morales. Se hablaba de consecuencias, no de culpas. De control, no de empatía. De resultados, no de procesos. A ratos, el presidente escuchaba más de lo que hablaba. No necesitaba intervenir todo el tiempo. Su silencio era suficiente para marcar el ritmo. Cuando decía algo, era breve, directo, sin adornos. No pedía opiniones, las recibía. Y cuando algo no le convencía, no hacía falta decirlo en voz alta. Bastaba una mirada. Las reuniones a puerta cerrada también servían para algo más, para repartir responsabilidades. No de manera explícita, pero sí implícita.
Cada quien iba entendiendo qué parte le tocaría cargar después, qué papel jugaría cuando todo saliera a la luz. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El poder funciona así, pocas palabras, muchos acuerdos silenciosos. Conforme avanzaban las horas, las opciones se reducían. Lo que al inicio parecía un abanico de posibilidades se fue cerrando hasta quedar en un camino casi único. No porque fuera el mejor, sino porque era el que parecía más manejable en ese momento. El que daba la ilusión de control. En algún punto, alguien preguntó si el país estaba listo para lo que venía. La pregunta no fue retórica. Hubo un silencio corto, incómodo. Nadie respondió de inmediato. Porque la respuesta, en el fondo, no importaba tanto como la decisión. El país casi nunca está listo para este tipo de cosas, pero eso rara vez detiene al poder. Las reuniones terminaron sin un cierre formal. No hubo un queda decidido pronunciado en voz alta. Simplemente, las conversaciones se fueron apagando. Las miradas se cruzaron una última vez. Algunos asintieron apenas. Otros evitaron mirarse. Todos entendieron que ya no había vuelta atrás. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, el ambiente en la mansión había cambiado. No era más ligero. Al contrario, se sentía más definitivo. Como si algo invisible se hubiera asentado sobre el lugar. Una certeza incómoda. Una decisión que ya no necesitaba palabras. La madrugada seguía avanzando. Afuera, el país dormía. Adentro, las reuniones a puerta cerrada habían hecho su trabajo. Ya no se trataba de discutir. Se trataba de ejecutar. ¿Tú qué piensas de que decisiones tan importantes se tomen en lugares donde nadie más puede entrar? Conforme las reuniones se fueron apagando, la mansión quedó en una calma rara, artificial. No era descanso. Era aislamiento. El presidente permanecía ahí, dentro de su propio territorio, rodeado de gente, pero solo. El poder tiene esa costumbre. Mientras más alto estás, menos compañía real te queda. Los pasillos se vaciaron poco a poco. Ya no había grupos conversando ni voces cruzándose en los salones. Cada quien se fue retirando a su espacio asignado, a cumplir su papel silencioso. El ruido humano se redujo al mínimo. Lo que quedó fue el eco de los pasos, el zumbido lejano de alguna lámpara y el peso de una decisión que ya no necesitaba debate. El presidente caminó despacio por uno de los corredores largos de la casa. No había prisa. Cuando se llega a ese punto, la prisa ya no sirve de nada. Todo lo urgente ya había sido dicho. Todo lo inevitable ya estaba sobre la mesa. El resto era asumirlo. La mansión, tan grande y tan bien cuidada, parecía exagerada para una sola persona despierta. Las habitaciones amplias, los techos altos, los muebles sobrios. Todo estaba ahí para imponer autoridad, pero esa noche también imponía distancia. No había nadie a quien pedirle una segunda opinión honesta. No había alguien que pudiera decir espérate tantito sin consecuencias. El aislamiento no era solo físico. Era mental. El presidente sabía que, a partir de ese momento, la decisión sería suya, aunque muchos hubieran empujado para llegar ahí. El poder siempre funciona así, cuando las cosas salen bien, se reparte el crédito, cuando salen mal, el peso cae sobre uno solo. Se sentó un momento, no para descansar, sino para pensar. No hubo grandes reflexiones filosóficas ni arrepentimientos dramáticos. Lo que hubo fue cálculo. Escenarios. Consecuencias. La mente repasando una y otra vez las mismas posibilidades, buscando algún detalle que se hubiera escapado. Pero ya no quedaban huecos. Todo estaba considerado, para bien o para mal. Desde algún punto de la casa se alcanzaba a ver una parte de la ciudad apenas iluminada. Era una vista distante, casi simbólica. México estaba ahí, extendido, enorme, ajeno a lo que se había decidido en ese encierro. No era la primera vez que pasaba, ni sería la última. Pero esa noche, esa distancia se sentía más clara que nunca. El presidente sabía que, al amanecer, nada sería igual. No porque el país lo supiera de inmediato, sino porque él lo sabía. Esa es una de las cargas del poder, conocer antes que todos los demás el golpe que está por caer. Cargar con esa información en soledad.
En la mansión no había relojes sonando fuerte, pero el tiempo avanzaba. La madrugada empezaba a cansarse. Pronto habría luz. Pronto habría movimiento. Pronto habría explicaciones que dar. Pero en ese instante, el aislamiento era total. Un hombre, una casa, una decisión. No hubo llamadas familiares. No hubo confidencias personales. Esa noche no era para lo humano. Era para lo institucional. Para lo que se justificaría después con palabras como necesario, inevitable o por el bien del país. Frases que sirven para amortiguar la realidad, pero no para cambiarla. El aislamiento también funciona como una burbuja. Dentro de ella, las decisiones parecen más lógicas, más claras, más fáciles de tomar. Fuera de ella, el impacto es otro. Pero esa diferencia rara vez se considera del todo. Esa noche, lo importante era cerrar el ciclo iniciado horas antes. Cuando el presidente se levantó de nuevo, ya no había dudas que resolver. No quedaban preguntas útiles. Todo estaba listo. El aislamiento había cumplido su función, eliminar el ruido, reducir el mundo a una sola decisión posible. Afuera, la ciudad empezaba a moverse lentamente. Algún camión arrancó, algún puesto volvió a encender su luz, algún madrugador inició su rutina sin saber nada. Adentro, la mansión seguía en silencio, guardando lo que había visto y escuchado. La cuenta regresiva estaba llegando a su tramo final. La madrugada ya no era una promesa, era una presencia. Se sentía en la piel, en los ojos cansados, en el cuerpo que pedía descanso sin obtenerlo. En la mansión, nadie decía la hora, pero todos la sabían. Cuando el poder entra en cuenta regresiva, no necesita relojes, se guía por la sensación de que el margen se acabó. No había gritos, no había carreras, no había órdenes a viva voz. La prisa era interna. Silenciosa. Cada quien se movía como si ya supiera exactamente qué hacer, dónde pararse, a quién llamar primero cuando llegara el momento. Los pasos eran firmes, contenidos. Nadie improvisaba. La improvisación es para otros. La casa seguía cerrada al mundo, pero el mundo ya estaba a punto de tocar la puerta. Afuera, la ciudad empezaba a desperezarse con esa mezcla tan chilanga de sueño y rutina. Algún camión arrancó con ese traqueteo familiar. Un puesto volvió a prender el comal. El país seguía su vida, ajeno a que estaba a minutos de recibir una sacudida. Dentro, la cuenta regresiva no se anunciaba, se sentía. Era esa presión en el pecho que aparece cuando sabes que ya no hay marcha atrás. Cuando cualquier segundo de más solo empeora las cosas. Cuando seguir esperando deja de ser opción y se convierte en riesgo. La mansión parecía más grande a esa hora. Los espacios se alargaban, los techos se sentían más altos, los pasillos más fríos. Todo recordaba que ese lugar estaba hecho para separar al poder del resto. Para que el poder pudiera actuar sin escuchar el ruido de afuera. Esa noche, esa función se cumplía a la perfección. Nadie hablaba de consecuencias en voz alta. Ya no hacía falta. Las consecuencias estaban implícitas, asumidas, aceptadas. Lo que importaba ahora era el orden, la secuencia, el momento exacto. El poder es obsesivo con el cuándo. Un minuto antes o después puede cambiar la narrativa, aunque no cambie el fondo. El presidente permanecía en silencio. No porque dudara, sino porque ya había decidido. A partir de ese punto, hablar de más solo desgasta. El silencio, en cambio, afianza. Afuera podría interpretarse como frialdad. Adentro era simplemente concentración. En algún rincón de la casa, alguien revisó por última vez una lista mental. No escrita, no firmada, pero clara. Todo estaba listo. Cada pieza en su lugar. No se trataba de valentía ni de miedo. Se trataba de ejecutar lo que ya se había asumido como necesario, aunque lo necesario doliera después. La cuenta regresiva invisible llegó a su punto final sin ceremonia. No hubo un anuncio interno que marcara el cambio. Fue más bien un entendimiento colectivo, una especie de acuerdo silencioso, ya es ahora. El tiempo de pensar se terminó. El tiempo de actuar comenzó. La mansión, fiel a su papel, guardó ese instante sin emitir juicio. Había visto demasiadas noches así como para sorprenderse. Afuera, el cielo empezaba a aclarar.
Adentro, el silencio ya no era espera. Era antesala. Y justo ahí, en ese segundo suspendido, el país todavía no sabía nada. México seguía respirando con normalidad, sin imaginar que estaba a punto de despertar distinto. El amanecer empezó a colarse sin pedir permiso. No como un espectáculo, sino como una confirmación. La noche había terminado su trabajo. Ya no había sombra que pudiera esconder lo que venía. En la mansión, el cambio de luz no trajo alivio. Trajo certeza. Ese instante previo no fue dramático. No hubo frases grandilocuentes ni gestos teatrales. Fue seco, contenido, casi burocrático. Así suelen ser los momentos que después se vuelven históricos. No se sienten históricos cuando pasan. Se sienten incómodos. Definitivos. Pesados. El presidente se quedó quieto unos segundos más de lo necesario. No porque dudara, sino porque entendía el peso del siguiente paso. Ese tipo de comprensión no se grita. Se traga. Se guarda. Se carga. En ese silencio final, ya no había espacio para consejos ni advertencias. Todo eso había quedado atrás, en la noche larga que la mansión acababa de devorar. Alrededor, la casa seguía igual. Los mismos muros. Los mismos pasillos. Los mismos muebles sobrios que no reaccionan a nada. Pero algo había cambiado. No en el lugar, sino en el aire. Era esa sensación que aparece cuando una decisión deja de ser idea y se convierte en acto. Afuera, México despertaba como cualquier otro día. En algunas colonias ya olía a café recalentado. En otras, el ruido del transporte anunciaba que la rutina arrancaba. La gente se preparaba para ir a trabajar, para estudiar, para sobrevivir al día. Nadie sabía que, mientras se amarraban los zapatos o prendían la radio, el país estaba a segundos de cruzar una línea invisible. El instante previo siempre es el más honesto. Ahí ya no hay excusas, ni discursos, ni versiones oficiales. Solo queda la verdad desnuda de una decisión asumida. Todo lo que venga después será explicación, justificación, relato. Pero ese segundo, ese maldito segundo antes de actuar, pertenece solo a quien sostiene el poder. La mansión no celebró ni se estremeció. Cumplió su función. Encerrar, aislar, proteger el momento. Guardarlo para siempre entre sus muros. Como ha hecho con tantos otros que nunca se contaron completos. Cuando finalmente se dio el paso, no hubo sorpresa interna. Todos lo esperaban. El país no, y ahí radica la diferencia. Lo que para unos fue la conclusión lógica de una noche de presión, para millones sería un golpe difícil de entender. Ese instante previo se fue tan rápido como llegó. Se perdió entre llamadas, movimientos y órdenes que ya no admitían reversa. La historia empezó a escribirse en voz alta, pero su origen quedó enterrado en ese silencio final. La mansión volvió a quedarse quieta. Afuera, el día ya estaba en marcha. México despertó distinto, aunque todavía no lo sabía. Y el eco de esa noche, de esa espera, de ese instante previo, se quedaría flotando durante años. Cuando todo terminó, la mansión no celebró. No hubo alivio, ni sensación de misión cumplida. Solo quedó el silencio de siempre, ese silencio viejo que se instala cuando el poder ya hizo lo que tenía que hacer y ahora le toca esperar las consecuencias. Los pasillos volvieron a vaciarse, las luces se apagaron en algunas habitaciones y la casa regresó a su apariencia normal, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo sí había cambiado. Las paredes, tan discretas como siempre, habían escuchado demasiado. Habían guardado conversaciones que nunca saldrían completas, miradas que no quedarían registradas en ningún archivo, silencios que explicarían más que cualquier comunicado oficial. Ese es el verdadero archivo del poder. Lo que no se escribe, lo que no se graba, lo que solo queda flotando en el ambiente. Afuera, el país empezó a enterarse por partes. Primero rumores. Luego versiones. Después explicaciones formales. La historia comenzó a acomodarse para el consumo público, con palabras medidas, con justificaciones pulidas, con frases diseñadas para sonar firmes y necesarias. Lo ocurrido en esa noche se volvió discurso. Se volvió narrativa oficial. Se volvió algo que, con el tiempo,
Muchos repetirían sin saber cómo había empezado realmente. Pero la mansión sí lo sabía. Sabía que no fue un arrebato. Que no fue un accidente. Que no fue algo que se decidió en segundos. Fue una noche larga, tensa, llena de presiones, cálculos y silencios incómodos. Fue el resultado de empujones invisibles, de aislamientos convenientes y de una cuenta regresiva que nadie vio, pero todos sintieron. Con los años, los protagonistas se fueron diluyendo. Algunos dejaron el poder, otros el país, otros la vida pública. Las versiones se acomodaron según la época, según quien contara la historia. Hubo quien justificó, quien condenó y quien prefirió no hablar del tema. Así funciona la memoria colectiva en México, se adapta, se desgasta, se fragmenta. La mansión, en cambio, permaneció. Sólida. Intacta. Dispuesta a seguir guardando secretos. No distingue entre gobiernos ni ideologías. Solo cumple su papel. Ser el lugar donde el poder se encierra cuando necesita decidir sin testigos. Donde las noches largas se vuelven costumbre y donde los ecos nunca se van del todo. Cada vez que alguien cruza esos pasillos sin saber lo que ocurrió ahí, camina sobre capas de historia no contada. Sobre decisiones que marcaron al país mientras la gente dormía. Sobre silencios que pesaron más que cualquier discurso. Porque el verdadero impacto de aquella noche no se quedó en los libros, ni en los archivos, ni en los comunicados. Se quedó en la vida de millones. Y aunque el tiempo avance, y aunque las versiones cambien, el eco de esa noche sigue ahí, rebotando entre las paredes de una mansión que lo vio todo, y nunca dijo nada. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar esta historia completa. Si te gustan estos relatos sobre el poder, los secretos y lo que nunca se contó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí seguimos, contando lo que muchos prefieren dejar en silencio.